Vamos a empezar la clase. Lo que vamos a ver hoy día es la medición de potencia, ¿sí? Que es necesario también saber un poco la parte conceptual. Entonces, también es un campo que se aplica bastante, ¿no? Para nosotros los eléctricos. Entonces, cuando hablamos de potencia, nosotros decimos que es la velocidad a la cual se consume la energía, ¿no? Porque esta se mide en joules sobre segundo, que es igual al vatio, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado igual, ¿no? Anteriormente, clases anteriores, que nosotros conocemos tres tipos de potencias, lo que son la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, cada uno con su respectiva aplicación. Recalcando otra vuelta, ¿no? Que la potencia activa es la potencia que realiza trabajo, la potencia reactiva es aquella potencia que no se aprovecha, es la potencia que se disipa, y pues que la potencia aparente prácticamente va a ser la potencia real que administra una planta, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las potencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Cuando nosotros hablamos de medición de potencia, conocemos dos tipos de circuitos, ¿no? Lo que son los circuitos delta y los circuitos estrella. Y para realizar la medición de potencia, existen métodos de medición, ¿no? Entonces, esto probablemente lo van a ver más a profundidad en la materia de mediciones eléctricas, pero es necesario, ¿no? Hacer una introducción también para que les pueda ayudar, ¿no? En su laboratorio y demás cosas. Entonces, para un circuito delta nosotros conocemos lo que es la medición de los dos batímetros, ¿ya? Este método también es conocido como el método de Aarón, ¿ya? Que se utiliza para medir potencia activa, dice, ¿no? Una potencia activa consumida por una carga equilibrada o desequilibrada, pero sin hilo neutro, ¿no? Entonces nos dice que las bobinas de las corrientes se conectan en dos fases, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un batímetro, hablamos de un equipito que tiene dos elementos, ¿no? Que es una bobina de corriente y una bobina de tensión, ¿está bien? Entonces aquí internamente nosotros tenemos lo que es una bobina de corriente y una bobina de tensión, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Que la bobina de corriente se conecta en dos fases. En este caso el batímetro 1 está conectada a la línea 1, ¿no? Su bobina de corriente. Y del batímetro 2 está conectada a la línea 2, ¿no? Y nos dice, ¿no? Que las bobinas de tensión son conectadas a la fase correspondiente y a la fase restante, ¿no? En este caso, la bobina de corriente, como está conectada en la línea 1, entonces la bobina de tensión para este batímetro 1 va a estar conectada entre la línea 1 y nos dice, ¿no? Y la fase restante, que sería la línea 3, ¿no? Porque en la línea 2 sabemos que está conectada el batímetro 2, ¿no? Entonces, el batímetro 2 de la misma forma, ¿no? Bobina de corriente en la línea 2 y bueno, pues la bobina de tensión va a estar conectada entre la línea 2 y la línea 3, ¿no? Entonces, eso en cuanto al método de Aarón. Entonces, también existen lo que es el método de medición por los tres batrímetros, ¿no? Que generalmente se lo utiliza para circuitos en conexión estrella, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta es otra forma de representar a los batímetros, ¿no? Como se había mencionado, tienen dos elementos, ¿no? Dos resistencias. Una bobina de corriente y otra bobina de tensión. Entonces, el método de los tres batímetros se utiliza para medir potencia en sistemas desequilibrados, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la conexión de estos batímetros? Como pueden ver, hay un batímetro en cada fase, ¿no? Y prácticamente las bobinas de corriente se conectan a las tres fases y pues la bobina de tensión se conecta entre fase y neutro, ¿no? Como pueden ver. Entonces, aquí podemos tener una carga cualquiera, ¿no? En realidad, eso puede variar de distintas formas, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es la forma de conectar estos batímetros, ¿no? Entonces, método de los tres batímetros, se conecta cada batímetro, uno en cada fase, la bobina de tensión entre fase y neutro, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto al método de los tres batímetros. Y pues hay, ¿no? Eh, circuitos en estrella en los cuales se puede contar o no con
hilo neutro, ¿no? Con un neutro físico. Entonces, otra forma de conectar estos batímetros es de la siguiente forma, ¿no? Como se puede ver en este gráfico. Entonces, eso, ¿no? En cuanto al método de los test batímetros, también se puede decir que aquí, ¿no? Se puede formar un neutro artificial, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo en esta parte de aquí abajo. Entonces, eso para circuitos en conexión estrella, ¿no? Ahora, una forma, ¿no? De representar los batímetros son de las siguientes formas, ¿no? Puede ser este batímetro, puede ser este batímetro, puede ser este batímetro, ¿no? Usualmente lo que nosotros utilizamos es este batímetro de aquí, ¿no? Para cualquier ejercicio, ¿no? Porque es más dinámico, es más, se entiende mejor, se podría decir, ¿no? Ahora, usualmente también se les pone puntitos, ¿no? A los batímetros. Esto más que todo para darle el sentido a la corriente y a la tensión, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, pero esta es la forma de representar los batímetros, ¿está bien? Entonces, vamos a pasar a las cargas, ¿no? Como podemos ver, cuando tenemos una carga en estrella con 4 conductores, habíamos dicho, se aplica el método de los 3 batímetros, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos una carga en estrella y con los 3 batímetros correspondientes, ¿no? La bobina de tensión, habíamos dicho, conectada en fase neutro y pues la bobina de corriente en cada fase, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros realizamos la lectura, ¿no? Entonces, para mi batímetro 1, esto va a ser igual al voltaje, ¿no? Al voltaje para este batímetro 1, ¿no? Voltaje por corriente, ¿pero qué voltaje? Va a ser el voltaje de fase, ¿no? Voltaje V sub AN, ¿no? Voltaje de fase por corriente de línea, que es I sub A, por el coseno phi sub A. ¿Pero qué es el coseno phi sub A? El coseno phi sub A va a ser igual al desfase que tiene este voltaje V sub AN sobre la corriente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a ser ese desfase? Nosotros podemos poner, no sé, 30 más phi, puede ser simplemente phi. Eso lo vamos a determinar con ayuda de los diagramas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Para conexión estrella y delta. Entonces, para que me entienda un poquito mejor, eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, el batímetro 2, lo que me va a lecturar es la tensión B sub n por I sub B por el coseno phi sub B, ¿no? Y lo mismo con el batímetro 3, ¿no? Entonces nos dice que la potencia total, ¿no? Para esta carga, esté en equilibrio o no, va a ser igual a P, ¿no? P va a ser igual a la suma de estas 3 lecturas que yo he realizado, ¿no? A la lectura del batímetro 1, del batímetro 2 y del batímetro 3. Entonces esa va a ser la potencia total de la carga que voy a tener, y este se encuentra en equilibrio o no, ¿no? Entonces, eso. Y pues para una carga en triángulo habíamos dicho que utilizamos el método de Aron, simplemente 2 batímetros, y pues las lecturas se realizan de la misma forma, ¿no? Voltaje V sub AC para el batímetro 1, que va a ser el voltaje entre la fase A y la fase C, por la cociente I sub A, ¿no? Entonces, esto también se multiplica por el coseno que hay entre el desfase entre esta tensión V sub AC y esta cociente I sub A, ¿no? Entonces esto del coseno, para que se entienda mejor, ahorita lo vamos a ver, ¿está bien? Pero eso en cuanto, ¿no? A las lecturas de los batímetros. Eh, ¿Qué les había mencionado, no? Era muy importante saber o conocer estos esquemas que se ha visto anteriormente, ¿no? Tanto para conexión estrella como para conexión delta, ¿no? Entonces, ese coseno phi sub AB, eh, ¿cómo se determina? ¿No? Entonces, nosotros vamos a hacer de cuenta que aquí tenemos así, ¿no? Una línea, usualmente así se les representa a los batímetros, y aquí vamos a tener el batímetro 1, ¿no? El batímetro 1. Entonces, eh, ¿qué desfase hay aquí? ¿No? ¿Qué desfase hay aquí? Como ustedes pueden ver, hay un desfase de 30 más phi, ¿no?
30 más phi. Entonces, ese coseno phi sub AB o phi sub BC y demás cosas, eso lo determinan en cuanto a la tensión y a la cociente, ¿no? Yo ahorita, como pueden ver, estoy realizando la lectura para mi batímetro 1 entre la tensión U sub AB, que es esta tensión de aquí. A ver, lo vamos a hacer ya, ¿no? Entonces, estoy realizando la lectura entre U sub AB y la cociente I sub A, ¿no? Si pueden apreciar eso. Entonces, a ver, lo vamos a escribir en texto para que se entienda mejor, ¿no? Ahorita, la lectura para el batímetro 1 que yo estoy realizando va a ser la tensión U sub AB por I sub A por el coseno que hay entre esas dos lecturas, ¿no? Que en este caso va a ser phi más 30, ¿no? Esa parte de ahí. No sé si se me entiende esta parte, chicos, para poder explicar un poquito mejor tal vez, pero a ver, dígame si se entiende o no, para, para seguir adelante, ¿no? Porque si no se entiende, no tiene sentido, ¿no ven? Entonces, ¿cómo, chicos? ¿Se entiende o no se entiende? Uy, bueno, supongo que se entiende, ¿no? Porque nadie dice nada. ¿Sí se entiende, Ox? Y ya, Se entiende, entonces, Oxy. ya, entonces si se entiende, entonces estamos bien, ¿no? Eso es lo importante, que se entienda. Ya, eso entonces puede variar, ¿no? Dependiendo del esquema y a la conexión que tenemos, ¿no? Puede ser delta, estrella, y bueno, lo único que ustedes tienen que es demarcar dónde está su lecturación y ya está, ¿no? Entonces, aquí nuestro era un pequeño ejemplito que teníamos, ¿no? Voltaje por cociente, por coseno de, ¿no? Por el coseno ya habíamos dicho, ¿no? Que es el desfase que hay entre la tensión y la cociente. En este caso nosotros lo hemos puesto, ¿no? El desfase que tiene la tensión puede ser cero y bueno, cero menos phi, dice, ¿no? Entonces, prácticamente esto es phi, ¿no? Una cosa muy importante para la lecturación de batímetros, siempre tienen que desarrollar lo que es cuando tenemos, ¿no? El coseno de dos ángulos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque muchas veces la conexión de los batímetros o la forma de conectar no es correcta, ¿ya? Y en vez de leer kilovatios, nosotros leemos kvar, ¿está bien? Entonces es muy importante que realicen este desarrollo, ¿no? Cuando tenemos el coseno de dos ángulos. Ahorita lo vamos a ver por qué, ¿está bien? Para que se den cuenta un poquito. Entonces aquí es un pequeño ejemplito, ¿no? Que teníamos que la potencia va a ser igual a 220 por 10 por un coseno de 26,87 y que la lectura, ¿no? Para un batímetro, para el batímetro 1, si no me equivoco, era de 1962, ¿no? Pero es un ejemplito, ¿ya? Que no lo vamos a ver. Nos iremos más que todo al problema para que se entienda mejor, ¿sí? Entonces, tenemos el siguiente problema, ¿no? Este es un problema de examen, así que, bueno, pues, nos dice, un batímetro marca 5,54 kilovolts cuando su bobina de cociente, bueno, aquí está mal, ¿no? Debería ser kilovatios, ¿no? Cuando su bobina de cociente se conecta a una fase roja R, dice, ¿no? Y su bobina de tensión se conecta entre la fase roja R y el neutro de un sistema trifásico simétrico que alimenta una carga equilibrada de 30 amperios, ¿no? Entonces esto lo corregiré, porque aquí dice cara, y este es kilovatio, ¿sí? Esto es kilovatio. Entonces mejor corregir, ya no más, ya. ¿No? Y nos dice una carga equilibrada de 30 amperios a 400 voltios, ¿no? Nos dice, ¿cuál será la lectura del instrumento si la conexión de la bobina de cociente permanece sin cambiar y se conecta a la bobina de tensión entre la fase B azul y amarilla Y, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que dibujar, ¿no? Nuestro sistema trifásico con su correspondiente carga, su respectiva conexión, ¿no?
Y lo que nosotros tenemos que hacer es conectar nuestro batímetro. En este caso es un solo batímetro, ¿no? Pero este batímetro tiene dos lecturas diferentes. Entonces yo le he puesto batímetro 1 y batímetro 2, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto del batímetro 1? Nos dice que su bobina de cociente se conecta a la fase R, ¿no? Entonces, como podemos ver, la bobina de cociente está en la fase R, ¿no? Aquí una resistencia. Ah, listo, está conectada en la fase R. Y nos dice que la bobina de tensión se conecta entre la fase roja R y el neutro, ¿no? Listo. Ahora, nos dice que una vez después de lecturar, ¿no? Que este batímetro conserva su bobina de cociente en la fase R, pero que su bobina de tensión ahora nos lectura entre la fase B y la fase Y, ¿no? Y nos dice, ¿no? ¿Cuál será la lectura de este instrumento, de este batímetro 2? ¿Cuál será su lectura? ¿Será que nos mide kilovatios? ¿Será que nos mide kvar? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, primeramente vamos a trabajar con el batímetro 1, ¿no? Entonces, muy importante, les decía, ¿no? Saber los esquemas, tanto para conexión estrella como para conexión delta, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener el siguiente esquemita. Entonces, conexión estrella. Nosotros sabemos que la tensión de línea adelanta la tensión de fase, ¿no? Y que la tensión de fase está desfasado un ángulo phi a la cociente, ¿no? Entonces, este esquema está bien realizado, ¿no? Hay que el desfase entre la tensión de línea y la tensión de fase es de 30 grados, ¿no? Eso ya es un concepto teórico. Entonces, tenemos datos, ¿no? El batímetro 1 me lectura 5.54 kilovatios, que el voltaje de línea es 400 voltios, que la cociente de línea es 30 amperios. Hago la lectura, o calculo, mejor dicho, lo que es el ángulo phi, ¿no? Entonces, esto tenemos, ¿no? Batímetro 1 va a ser igual a IR, ¿por qué? Porque la cociente o la bobina de cociente del batímetro 1 está en la fase R, ¿no? IR. Por la bobina de tensión, esa tensión es la tensión entre R y N, ¿no? Por el coseno de phi. Tengo todos los datos, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar phi, porque a mí me interesa calcular phi. Entonces, phi va a ser igual al arcoseno de la lectura del batímetro 1, que es 5.54 kilovatios. Todo esto sobre 30, que es el valor de la cociente, por 400 sobre 6 de 3. ¿Por qué 400 sobre 6 de 3? Porque 400 es mi tensión de línea, pero yo necesito lo que es la tensión de fase. Entonces 400 sobre 6 de 3, ¿no? Y nos dice que este ángulo phi es de 36.91 grados, o este phi, mejor dicho, ¿no? Es 36.91 grados. Listo. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que anotar eh, lo que es mi batímetro 2, ¿no? Cómo está conectado. Entonces, me dice que mi batímetro 2 va a ser igual a la cociente I sub R. ¿Por qué? Porque la bobina de cociente está conectada en la fase R por la bobina de tensión, ¿no? Esta bobina de tensión está conectada entre la fase B y E, entonces por eso B y E. Por el coseno de 90 menos phi, nos dice, pero ¿de dónde sale 90 menos phi? Entonces nosotros nos vamos a nuestro esquema, ¿no? ¿Qué lectura tengo que realizar? Tengo que realizar la lectura que hay entre la cociente IR y la tensión BBY, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, aquí no tengo un ángulo, ¿no? No tengo un desfase, no sé cuánto vale, pero yo sé que aquí, a ver, no sé si se nota bien, ahí tengo 90 grados, ¿no? ¿Sí? Y aquí tengo un ángulo phi, si se dan cuenta. Entonces, sí, lo único que estoy haciendo es la cesta, ¿no? Estoy restando estos 90 grados con este ángulo phi que tengo aquí. Entonces voy a tener lo que es este ángulo de aquí, que no sé cuánto es, ¿no? Lo vamos a poner un gamma, un alfa, un ángulo cualquiera, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Por eso nosotros tenemos un
90 menos phi. Y les había mencionado, ¿no?, anteriormente, es necesario que hagan el desarrollo correspondiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos el coseno de dos ángulos. ¿Esto por qué? Porque si yo hago directamente, ¿no?, el coseno de 90 menos 36,91, eh, yo voy a tener un valor de 0,96, si no me equivoco. Lo multiplico directo, ¿no? Y digo, el batímetro 2 va a ser 30 por 400 por 0,96, y eso me da, no sé, 6.800 kilovatios, digamos, ¿no? Pero estaríamos cometiendo un error, ¿no? Porque este batímetro no me está lecturando en kilovatios, me está lecturando en bar. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Está bien? Entonces, realizamos, ¿no?, lo que es el desarrollo del coseno de dos ángulos. Mantengo lo que es la cociente Y, la tensión BBY, coseno de 90, 0, ¿no? Y el seno de 90, 1, ¿no ven? Entonces, el coseno de 36,96, si no me equivoco, es 0. No, tiene un valor, pero como el coseno de 90 es 0, entonces cualquier valor multiplicado por 0 es 0, ¿no? Entonces 0. Menos 0,6 me dice, ¿no? El seno de 90 es 1, entonces el seno de 36,96 es 0,6. Entonces, aquí yo tengo un valor de 0,6. Entonces, como estoy trabajando con valores en seno, entonces esto de la lectura del batímetro 2 simplemente me va a leer en bar, ¿sí? Me va a leer en bar, no me va a leer en kilovatio. ¿Está bien? Entonces realizo, ¿no?, el producto directamente. Esta lectura me debería salir negativa, ¿no? Menos 7.200 bar. Pero nosotros sabemos que no hay lecturas negativas en mediciones de potencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros lo consideramos como un valor positivo directamente, ¿no? Entonces, esta lectura del batímetro 2 había sido de 7.200 bar. ¿Está bien? Entonces, conclusión, ¿no? Cuando la bobina de tensión, uno de sus terminales, no coincide con la bobina de cociente de mi batímetro, la lectura de este batímetro no va a ser en kilovatio, ¿sí? Me va a leer en bar. ¿Está bien? Me va a leer en bar. Entonces, esto es un concepto teórico que les va a ayudar mucho, tanto ahora como para más adelante, ¿no? Cuando ustedes vayan a trabajar y demás cosas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, saber conectar los batímetros. Muchas veces nosotros no tenemos el equipo necesario y necesitamos leer en bar, pero no tenemos el equipo, ¿no? Entonces, no tenemos un equipo, un analizador de redes, se podría decir, ¿no?, que nos determine directamente eso. Entonces, si nosotros contamos con un batímetro así, ¿no?, uno sencillito, entonces podemos conectar de la siguiente forma, ¿no?, para realizar las lecturas correspondientes. Entonces, eso más que todo para concepto, ¿no?, para que ustedes lo tengan ahí presente, parte práctica, ¿no? Entonces, como tarea aquí, ¿no? Nos dice qué representa dicha cifra, qué representa estos 7.000 o 7,2 kbar, dice, ¿no? En este caso, ¿qué representa, no? ¿Qué nos da a entender este 7,2 kbar? Entonces, todo como tarea, ¿no? Si es que quieren realizarlo, ¿no? No tienen que presentar ni nada, pero hay que saber deducir también, ¿no?, lo que son nuestros resultados. Entonces, eso sería la clasecita. Como pueden ver, esto de los batímetros no es muy complicado, ¿no? Usualmente entra también a los parciales, pero es así, sencillito, como pueden ver. No tiene nada de complicado, lo único que tenemos que hacer es dibujar nuestro esquema, hacerlo bien, ¿no? Y posteriormente realizar las lecturas y ya estamos, ¿no? Entonces, eso en cuanto al ejercicio. No sé si tienen dudas o preguntas, chicos. Con eso estaríamos acabando.
preguntas, chicos. Si no hay preguntas,